Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos aquí en N+ Sonora a través de Televisa Sonora. Gracias por compartir su mañana con nosotros. Y sobre todo ya lo sabe que a esta hora también los lunes es de abrir consulta con nuestros amigos del Hospital Cima. Esta mañana con nosotros nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio al doctor Jorge Cortés Lawrence. Ya lo conoce usted muy bien. Ha estado en varias oportunidades con nosotros aquí a través de las noticias y en otras también oportunidades en Televisa Sonora. Él es cardiólogo intervencionista y director del Hermosillo Heart Team. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buen día a todo el auditorio de las noticias. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Y dentro de lo que es ya también su campo, la especialidad, hay varios temas que nos gustaría compartir, doctor, y sobre todo algunos términos y que nos gustaría que nos explicara. Por ejemplo, el tema de la litoplastía. ¿Qué es, por ejemplo, la litoplastía? ¿Cómo funciona y para qué sirve, doctor? Las arterias coronarias con mucha frecuencia se endurecen por calcio. Después de la entrada del colesterol entra calcio y cuando entra calcio se tornan muy duras, de tal suerte que ni los balones que utilizamos para abrir las arterias con lo que se llama angioplastía hoy en día, ni tampoco los propios stents, que son las mallas metálicas que van adentro, pueden expandir de forma adecuada y esto puede traer muchos problemas. Se usan modificadores de placa, o sea, modificadores de esos tapones, que tradicionalmente era como una fresa, y esto que estamos viendo aquí, que se llama litoplastía o una litotripsia coronaria, lo que hace es emitir pulsos, tal y como están viendo en el video, que emiten 50 atmósferas. Es una fuerza muy importante y que van rompiendo el calcio y lo van fragmentando, tal y como ven en el video. Esto hace que la fragmentación permita expandir de forma adecuada los stents, y es muy importante porque si esto no ocurre, los stents se pueden tapar en forma aguda y también en forma crónica y traerle un infarto o una consecuencia grave. Aquí están viendo cómo esta onda expansiva de vapor que se genera por un impulso eléctrico hace que se vaya rompiendo la placa, se vaya haciendo esta piedra como gravita, que es mucho más manejable. Es como cuando rompes un vidrio de un coche, se astilla, pero no se cae, pero de repente lo empujas y se cae muy fácil. En cambio, cuando está entero, no puedes hacer esa presión. Y esto se hace con este aparato que Hospital Cima tiene como en primer lugar en todo el noroeste de México. Somos los terceros en el país que estamos haciendo esto y llevamos ya 5 casos y además somos los primeros que hemos hecho un caso del origen de las arterias coronarias en un paciente operado en todo el país. Ok, padrísimo. Y sobre todo ahí la aplicación de la tecnología de primer nivel aquí en el hospital. Y doctor, y me queda la curiosidad, ¿cómo se hacía esto antes? Por ejemplo, ¿cómo se resolvía este tipo de casos antes? Este tipo de casos se resolvía, de hecho los tenemos que resolver con un sistema que se llama rotablación, que es una fresa interna que va a 170,000 revoluciones por minuto. Y también con unas cuchillas literalmente que se llaman balón de corte. Y era mucho más complicado y también tenía mucho más efectos adversos. Aquí estamos viendo cómo prácticamente el balón se expande en forma completa y total y eso es muy, muy, muy bueno, ¿no? Padrísimo. Sí. Y sobre todo lo que significa, doctor, me imagino también para el paciente tener disponible este tipo ya también de tecnología aplicada. Obviamente es un valor importantísimo, ¿no? Claro, porque disminuyes en forma muy importante las posibles complicaciones. Cuando tú haces lo que se llama aterectomía rotacional, que es esta fresa interna, que es rotablación, lo que ocurre es que con frecuencia se puede ocluir la microvasculatura porque se desprenden detritus, se desprenden partes pequeñas que atascan de alguna manera la microvasculatura. Esto no desprende nada, esto solo fragmenta y hace que la resistencia que tienen las paredes disminuya en forma muy importante y puedas colocar los stents, lo cual se traduce en una disminución de eventos, de infarto, de que el stent esté permeable a largo plazo, en bienestar para el paciente. Completamente. ¿Y cómo se asegura que el resultado es óptimo, doctor, en este caso? Esto es muy importante, porque esta tecnología va de la mano con otras tecnologías. Para hacer esto hay que tener otras cosas, otros juguetes, diríamos nosotros.
Por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver por dentro con una tomografía de luz la arteria y ver cuánto calcio y si se ha fragmentado el calcio y si hemos modificado la placa, o el ultrasonido intracoronario con el mismo objeto. Entonces esto se tiene que hacer en centros altamente equipados para obtener estos beneficios. Doctor Cortés Lawrence, en cuanto a los resultados, ¿qué tipo de resultados, qué beneficios se tienen, por ejemplo, a corto y mediano plazo? Pues a corto plazo se disminuye muchísimo la probabilidad de que el stent se tape por un coágulo. Okay. Porque cuando no se expande, o sea, el máximo predictor de que el stent se tape en agudo por un coágulo es exactamente el hecho de que no hayas preparado la placa suficientemente. Y a largo plazo, en que no haya restenosis, es decir, que el stent no se vuelva a tapar. Es un procedimiento altamente seguro que acaba de ser introducido también en los Estados Unidos, que tiene ya 4 años en Europa, pero que aquí y en Estados Unidos es muy reciente la tecnología. Okay. Y reduce, por ejemplo, también me imagino la necesidad de cirugía. Sí, muchísimo. Mucho, ¿no? De hecho, uno de los últimos casos que hicimos era un paciente que ya había ido a cirugía, se le habían tapado los puentes y le tuvimos que poner 4 stents tratándolo con esta tecnología en todas sus arterias y salió estupendamente. No, padrísimo. Sí. Pues ahí está esto que tienen aquí en el hospital CIMA, y ahorita mencionaba, son pocos los hospitales aquí en el país que tienen este tipo de tecnología. Y por ejemplo, hablando de eso, doctor, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, necesarias para hacer este procedimiento? Pues las condiciones necesarias, primero, es que hay que estar familiarizado con la tecnología, desde luego, y entrenado. Pero también hay que tener todas las instalaciones necesarias para esto, es decir, hay que contar con un ultrasonido, hay que contar con una máquina de tomografía de coherencia óptica, hay que contar con un grupo experto en este tema para valorarlo, también una tomografía previa para valorar la cantidad de calcio, una angiotomografía. Todo esto nos ayuda a determinar qué tanto vamos a tratar, qué longitud, qué grosor de los stents, hasta dónde hay calcio, hasta dónde tratar con esta tecnología. Perfecto. Doctor, de la gente que en estos momentos está viendo esta tecnología y aplicada obviamente aquí en Hermosillo y tiene más necesidad de orientación, ¿dónde puede dirigirse? Puede dirigirse a Hospital CIMA, a la extensión de Hermosillo Jartín, y sin ningún problema y con mucho gusto la asistimos y le damos consultas inicialmente a distancia sin compromiso y después ya físicamente, desde luego. Padrísimo, pues ahí está la invitación para todos ustedes, como siempre abriendo consulta con nuestros buenos amigos del Hospital CIMA y sobre todo teniendo la tecnología, uno de los mejores hospitales a nivel nacional y de toda esta región, así es que bueno, pues no es necesario, en ocasiones se lo hemos mencionado y cada vez lo constatamos más, tener que hacer esos viajes a otros puntos del país, otros puntos incluso del extranjero. Aquí mismo en el Hospital CIMA se tiene este tipo de tecnología y sobre todo hombres y mujeres de ciencia y aplicados al tema médico, como es el caso del doctor Cortés Lawrence, que está como siempre ahí al pie del cañón para trabajar con todo este gran equipo del Hermosillo Heart Team. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias al doctor Jorge Cortés Lawrence, la invitación para acudir al Hospital CIMA, como siempre todos los días, y aquí los lunes abrimos consulta con ellos. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos con más información, vamos contigo, Alondra, hay más recomendaciones esta mañana.